Tres mundos en una sola casa: la modernización en Corrientes y Paso de los Libres desde la historia del pensamiento. A partir de este momento, en uso de su tiempo. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer a la Junta de Historia por la posibilidad de presentar esta ponencia. Agradecer especialmente a Alexis por la reubicación de la misma, a todos los colegas ponentes, a todos los colegas que vinieron de asistente y especialmente a los alumnos que creo que están ahí, que quizá esta ponencia, si están cursando alguna asignatura entre el siglo XIX y el siglo XX, como historia mundial o historia contemporánea o Argentina XIX, quizás les pueda ser útil. Soy de Paso a los Libres y soy licenciado en Historia y magíster en Filosofía, así que esas dos vertientes son las que confluyen en este trabajo, por eso el mismo está enmarcado en la historia del pensamiento. De modo tal que el objetivo del mismo es establecer un diálogo entre las fuentes y los procesos históricos contemporáneos, tomando como eje la modernidad y el proceso de modernización, intentando desde allí bajar a la provincia de Corrientes y específicamente a la ciudad de Paso de los Libres. Entonces voy a tratar de dividir mi breve ponencia en tres partes. Primero, clarificar y diferenciar conceptos como historia del pensamiento, historia de las ideas. Luego, elucidar los conceptos de modernidad y modernismo. Y finalmente, tratar de describir brevemente cómo este proceso se materializa y se desarrolla en la provincia de Corrientes y en la ciudad de Paso de los Libres. Bien, entre historia de las ideas y historia del pensamiento suele haber algunas confusiones que me parecen importantes clarificar, ya que solo de esta manera se puede entender desde dónde estoy tratando de encarar este trabajo. De acuerdo con José Antonio Maraván, entre historia del pensamiento y historia de las ideas habría una diferencia de contenidos, ya que mientras que la historia de las ideas se proyecta en una dimensión universal, la historia del pensamiento, cito, se orienta a la historia como ciencia particular y participa en el conocimiento de situaciones concretas. Fin de la cita. Las diversas corrientes, doctrinas, como visiones y elaboraciones conceptuales no deben entenderse en términos esencialistas, en tanto concepciones puras y atemporales, sino por el contrario deben interpretarse como expresiones de las relaciones de producción material, como bien ya decía Marx y Engels, condicionados por determinado desarrollo de las fuerzas productivas. La modernidad comprende diversas facetas que suponen un umbral entre dos épocas y que se articulan entre sí bajo un imperativo que es el progreso histórico. Cierta inevitabilidad de la historia, donde los acontecimientos se van dando bajo ese criterio, ¿no? O ese eje. Problemática que yo identifico en el sentido de que la incorporación de los contenidos de la modernidad a instituciones, costumbres y marcos mentales, que es lo que me interesa, media entre el ideal de la modernidad, con todo lo que ya conocemos como la famosa ilustración y demás, y la concreción real de estos ideales. Hablamos entonces de un proceso modernizador que tiene avances y retrocesos. Por modernidad, vamos a entender, siguiendo a Marshall Bergman, una época histórica de cambios estructurales que traen aparejadas transformaciones de la vida cotidiana, y por modernismo, por otra parte, un estado o síntoma caracterizado por la vorágine que supone la vida en las grandes ciudades. Enrique Dussel, filósofo argentino, también acobija un concepto de modernidad como una crítica al eurocentrismo con la cual se pensó la misma. Y él, de alguna manera, establece una diferenciación también, la modernidad vista como fenómeno intraeuropeo y la modernidad vista como una determinación fundamental del mundo moderno. Entonces, a partir de estas dos diferenciaciones, hay una historia de las ideas y hay una historia del pensamiento, en la cual la historia del pensamiento sería un poco más concreta en su devenir, y
hay una diferenciación en el concepto de modernidad y modernismo, e inclusive en el concepto de modernidad habría ciertas disidencias, ¿no? La mirada desde el mundo europeo y la mirada del mundo latinoamericano, específicamente de un filósofo como Enrique Dussel, que estaría dentro de lo que llamamos la corriente de la epistemología decolonial, en la cual intento apoyarme. ¿Cómo se da este proceso en Argentina? ¿Cómo deviene? ¿Cómo llega? En Argentina, hacia la década de 1880, es decir, fin del siglo XIX, el proceso de modernización alcanza el área de la política, la economía y la sociedad. La estructuración del Estado Nacional conlleva el monopolio de la fuerza legítima que se expresa mediante sanciones de leyes. Las nuevas formas de vida producidas a partir de las políticas inmigratorias trastocan el plano de las ideas de la clase dirigente, develando una realidad conflictiva de agitación de masas y de apertura de alternativas no oficiales a la política hegemónica, como las provenientes del anarquismo, el socialismo y el comunismo. En la provincia de Corrientes, aquí trato de hacer una clarificación en términos de lo político, estrictamente hablando. Las relaciones de fuerzas que se desarrollan se dan más bien entre facciones y no entre partidos políticos. Según Nora Souto, hacia mediados del siglo XIX, partido y facción se emplean en forma equivalente, por lo que podemos ir reduciendo que la modernización es la que va a ir conformando los partidos modernos tal como los conocemos. Las tres facciones políticas que van a actuar en la arena de ese contexto, de la provincia, van a ser los autonomistas liberales y radicales. Estos sectores, cito en este caso a María del Mar Solís Carnicer, no constituyeron partidos políticos como estructuras burocráticas organizadas, sino que formaron distintas tendencias y facciones. Fin de la cita. De modo que el proceso de modernización política, sumado a la debilidad del sistema de partido, constituye uno de los aspectos más sobresalientes de esta etapa en la provincia de Corrientes. En Paso de los Libres, ciudad fundada el 12 de septiembre de 1843, tiene una configuración similar, aunque con otras características de cómo llega la modernidad a la ciudad. Hay dos sectores sociales claramente definidos. Por un lado, los sectores propietarios, conformados por productores rurales y comerciantes, que según el autor Enrique Pellegrini, sostenían un positivismo kantiano con ideas firmes y seguras sobre la sociedad, el orden y el progreso. Y por el otro, la población mayoritaria constituida por descendientes de indios, negros y mestizos que conformaban la mano de obra. Debemos destacar el importante aporte migratorio de mediados del siglo XIX, que serán paulatinamente incorporados a actividades comerciales, prestación de servicios y tareas